Hola, mi nombre es Hugo Alberto Lara García, pertenezco al Departamento de Física Química del Instituto de Física y les voy a hablar sobre una de mis líneas de investigación, que son los puntos cuánticos. Entonces voy a hacer una breve introducción a los puntos cuánticos y les voy a hablar un poco de lo que el grupo lleva a cabo. Para hablar de puntos cuánticos, primero tenemos que hablar del confinamiento cuántico. Confinamiento cuántico en materiales. El efecto del confinamiento cuántico en un material es un efecto que se produce principalmente en los semiconductores y que afecta a la densidad electrónica de estados. Eh, un semiconductor tiene una densidad de estados que genera una banda prohibida o a la cual se le conoce como band gap. Cuando un fotón incide en un semiconductor con una energía del fotón que es mayor o igual a la energía de su band gap, entonces un electrón de la banda de valencia va a saltar a la banda de conducción generando un par hueco-electrón. A este par hueco-electrón se le conoce como un excitón. Entonces, para que exista un efecto por confinamiento cuántico en un semiconductor, al menos una de sus dimensiones debe ser menor a 10 nanómetros. Cuando no tenemos confinamiento, tenemos un material en bulto, un material 3D, y pues esta es su distribución normal o de la densidad de estados electrónicos. Pero cuando tenemos confinamiento en una sola dirección, entonces vamos a tener los materiales llamados 2D, en los cuales los portadores de carga se pueden mover libremente sobre el plano. Pero estos portadores de carga están confinados en una dirección. Cuando tenemos un material 1D o un confinamiento en dos dimensiones, entonces vamos a tener eh, materiales que son conocidos como eh, nanotubos o nanoalambres, en los cuales el portador de carga va a estar eh, confinado en dos de sus direcciones y solo se va a poder mover libremente en una de ellas. Y finalmente, cuando un material tiene dimensiones o las tres dimensiones menores a 10 nanómetros, se les conoce como materiales 0D o puntos cuánticos. Entonces está confinado en las tres direcciones. Cuando un portador de carga, un electrón, está confinado en una de sus direcciones, esa dirección se puede describir físicamente como una partícula en un pozo de potencial o en una caja. Entonces, si está confinado en las tres direcciones, en estas tres direcciones nosotros vamos a poder eh, describir a este portador de carga como una partícula en una caja. Por lo tanto, se puede definir a los puntos cuánticos como nanopartículas semiconductoras en las tres dimensiones, lo cual va a generar propiedades optoelectrónicas únicas. Cuando tenemos un material o un semiconductor en bulto, la cantidad grande de átomos que componen este semiconductor va a generar un desdoblamiento de sus bandas electrónicas y que va a generar un continuo de bandas electrónicas tanto en la banda de valencia como en la banda de valencia como en la banda de conducción y va a estar separado por el band gap, ¿no? Pero cuando tenemos una partícula confinada en sus tres dimensiones, un punto cuántico, como les había dicho, esto lo podemos ver como una partícula en una caja y por lo tanto vamos a tener solo ciertos niveles permitidos que van a ser solución a esas ecuaciones. Entonces, dependiendo del tamaño de la caja o del tamaño de la partícula, de la longitud de la caja o de la longitud de la partícula en términos reales, pues las soluciones van a ser diferentes y por lo tanto las densidades electrónicas pues van a variar. Esto es lo que hace que las propiedades tanto ópticas como electrónicas de un punto cuántico se puedan sintonizar mediante o variando la longitud o el tamaño de esta partícula. Por ejemplo, aquí pongo una micrografía de un punto cuántico eh, donde todas sus dimensiones tienen aproximadamente
5 nanómetros. Y podemos ver la resolución atómica de esta micrografía. Cada uno de estos es un átomo que compone a este semiconductor. Entonces es un número finito de átomos. Las propiedades más interesantes o de las más interesantes que se pueden modificar modificando el tamaño del punto cuántico van a ser sus propiedades ópticas de absorbancia y de fotoluminiscencia. Como les había dicho, cuando un semiconductor absorbe un fotón con una energía mayor o igual a su bandgap, entonces un electrón va a saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, pero ese electrón va a tener una vida media y luego va a decaer a su estado energético base, o el más estable, al de mínima energía. Ese decaimiento del electrón a través de la banda de conducción a la banda de valencia va a generar que el semiconductor emita un fotón. El fotón va a tener la energía que tiene el bandgap. Entonces, dependiendo de cuál es la energía del bandgap, pues el fotón va a tener cierta longitud de onda. Y esa longitud de onda nosotros la podemos cambiar modificando el tamaño de la partícula. Por ejemplo, en este ejemplo que pongo aquí, si nosotros tenemos un punto cuántico con una longitud de 3 nanómetros, entonces el bandgap va a generar un fotón que va a emitir en el rojo. Y si yo voy disminuyendo el tamaño de la partícula, entonces el fotón va a ir aumentando su energía, el bandgap se va a hacer más grande y su emisión va a ser corrida hacia el azul. Vamos a tener un blue shift en la emisión, tanto en la emisión como en la absorbancia. Y eso es algo que pasa generalmente en todos los semiconductores. Cuando yo disminuyo el tamaño de partícula, entonces voy a aumentar la energía del bandgap y voy a emitir colores más pegados al ultravioleta, es decir, fotones con mayor energía. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos donde cambiando el tamaño del punto cuántico, pues puedo emitir desde el violeta, que es 1.2 nanómetros, hasta el rojo, que es con un tamaño de 11.5 nanómetros. Pero no solo eso, también voy a hacer colores más definidos. Por ejemplo, este es el perfil de emisión de un semiconductor en bulto, y cuando yo tengo un punto cuántico, entonces el perfil de emisión va a tener un ancho más pequeño, lo cual me va a hacer más rojo al rojo o más azul al azul. Esto ha hecho que esta tecnología de puntos cuánticos sea implementada, por ejemplo, en televisiones. Muchas de las televisiones actuales generan los colores a través de los puntos cuánticos. Y bueno, pues ese es uno de los temas de investigación que llevo a cabo en mi grupo de investigación. Es un grupo que está centrado en la sintonización de las propiedades optoelectrónicas de semiconductores, y una de las estrategias que llevamos a cabo es sintonizar o modificar estas propiedades por el confinamiento cuántico. Es un grupo de investigación experimental, y esto hace que sea un grupo de investigación multidisciplinario porque, aunque nos centramos en las propiedades físicas de estos semiconductores, pues para llegar a ellas tenemos que utilizar otras ciencias, como es la química y la ciencia de materiales, ¿no? Nosotros sintetizamos y diseñamos los semiconductores en el laboratorio, y pues hacemos una caracterización estructural y microestructural para saber los tamaños de partícula y los efectos que esto va a tener en sus propiedades. Bueno, nos centramos en la medición de las propiedades ópticas y de las propiedades electrónicas, y también hacemos cálculos teóricos, o nos basamos en cálculos teóricos para predecir estas propiedades electrónicas. Con esto es la finalidad del grupo, pues, o de este estudio, pues es llevar todo esto a alguna aplicación optoelectrónica, como son los láseres, los LEDs,
las celdas fotovoltaicas, ¿no? Pero estamos centrados básicamente en esto, en la sintonización de las propiedades optoelectrónicas de puntos cuánticos. Y bueno, pues si tienen alguna duda o están interesados en el tema, les dejo aquí mi contacto. Yo me encuentro en el edificio principal, en el Marcos Moschinsky, en el cubículo 153, y mi correo es hugo.lara@fisica.unam.mx. Si tienen alguna duda o si están interesados en el tema, pueden escribirme un correo. Que tengan buena tarde. Muchas gracias por su atención.